En el capítulo 23 del libro de Éxodo, continuamos viendo las leyes que Dios habló a Moisés en el monte Sinaí. Leyes que Moisés tenía que transmitir al pueblo de Israel. Seguimos con leyes de orden social, leyes que nos van a enseñar a convivir de una mejor manera con nuestro prójimo. Es una pena que lo que te vamos a compartir hoy, nosotros, los discípulos de Cristo, lo podemos llevar a la práctica. Pero nuestra sociedad inconversa, el mundo, ¿llevará a la práctica estas leyes que Dios ha establecido? Obviamente, no. Hay personas que no son cristianas, por decirlo de alguna manera. Yo cuando te hablo de cristianos, no te hablo de católicos, no te hablo de cualquier otra religión, te hablo de evangélicos. Yo cuando menciono en Radio Solidaria reflexiones y digo nosotros los cristianos, me estoy refiriendo solo al pueblo evangélico. Por eso yo sé que en nuestra sociedad estas leyes para convivir con el prójimo no se van a llevar a la práctica. Para que llevemos a la práctica estas leyes sociales, tenemos que tener un encuentro personal con Dios, porque es el único que nos va a capacitar para amar al prójimo. Y en esta sección de leyes sociales es la versión personal de las leyes de un juicio justo. Son principios que se pueden aplicar también a la vida diaria, y no solo al sistema judicial. Esto lo podemos aplicar a nuestras relaciones. El primer versículo, Éxodo capítulo 23, verso 1, nos advierte en contra de los chismes y del testimonio falso. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. La palabra que se traduce como admitir en hebreo es nasá, que también puede traducirse como levantar, aceptar, tolerar, recibir o elevar. Y este mandamiento tiene dos caras. Uno, no debe levantar falsos rumores, y otro, no se debe aceptar ni tolerar falsos rumores de parte de otros. El libro de Levítico lo dice de la siguiente manera. Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, dice Jehová. En Proverbios se nos enseña a tener cuidado con lo que hablamos. Proverbios capítulo 10, versículo 18 en adelante. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. La primera parte de este capítulo 23, primera parte en este caso del versículo 1, habla de no admitir rumor. Habla de no levantar falsos rumores. Pero también este versículo 1 habla de no dar falso testimonio. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Esto está conectado con el noveno de los 10 mandamientos. ¿Recuerdas que hemos presentado hace unas semanas atrás esa lista de los 10 mandamientos? Ser testigo falso es más que decir una mentira, es dar testimonio que puede llevar a condenar a una persona inocente. Es una perversión de la justicia. La Biblia es clara al decir que quien haga tal mal no va a quedar sin culpa delante de Dios. Proverbios capítulo 19, verso 28 y 29. Te invito a que lo leas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Es decir, que llegará el justo juicio de Dios a esa persona que ha dado falso testimonio y ha condenado a un hermano inocente. Cuidado cuando encontremos personas que solo se dedican a
levantar falso testimonio contra otras personas. Cuando se levante un falso testimonio contra ti, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu congregación, no te asustes, no te preocupes, porque si estás haciendo las cosas bien, Dios hará justicia. Dios hará justicia a tu vida. Y esa persona que ha levantado un falso testimonio, como dice Proverbios capítulo 19, verso 5, el testigo falso no quedará sin castigo. Es decir, que Dios va a castigar a esas personas que levantan falso testimonio. El que habla mentiras no escapará. Así que Dios no solo nos va a hacer justicia, Dios también hará justicia a tantas personas inocentes que jueces corruptos, jueces falsos, han condenado. En Deuteronomio capítulo 19, verso 16 en adelante, está escrito el proceso que se llevará en contra de quien dé un falso testimonio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer de su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Los jueces inquirirán bien. Habla de jueces justos. De hecho, fue el suegro de Moisés el que le dijo: oye, Moisés, no estás haciendo bien. Hay mucho pueblo y estás juzgando tú solo. Establece, levanta jueces justos, de bien, que te puedan ayudar. Y los jueces inquirirán bien. Hoy en día los jueces no están haciendo bien su trabajo. No todos, ¿eh? Hay algunos que sí, pero es que hay otros que, como están al servicio de ciertos dictadores, pues emplean la justicia como quieren. Aquí en España está pasando. Yo cuando pongo ejemplos, primero hablo de España y luego hablo de otras naciones donde tenemos a muchos hermanos que nos dan testimonio de lo que están pasando. Pero en primer lugar, mi nación, España. El tema de los jueces, el tema del Consejo General del Poder Judicial, esto de tener un gobierno que quiere poner los jueces cuando de toda la vida los jueces son los que eligen a otros jueces. Que un gobierno ponga jueces, sea de un partido o de otro, sea de derecha o de izquierda, es malo. Porque siempre va a tirar para su lado. Y eso no es justicia. ¿Qué justicia es que haya 4 jueces de izquierda o de derecha y 3 jueces de izquierda o de derecha? Siempre va a haber uno que va a determinar la ley a favor de un partido o de otro. No hay justicia. Los jueces inquirirán bien. Pues aquí en España no. Y seguramente en tu país tampoco. Pero estos versículos dan esperanza. Porque hablan de que Dios hace justicia. El mal que el testigo falso iba a causar con sus mentiras, ese mismo castigo le caerá sobre su cabeza. Así que tenemos en este versículo 1 la parte de no admitir rumores, es decir, uno no debe levantar falsos rumores, no se debe aceptar ni tolerar falsos rumores de parte de otros, no dar falso testimonio, pero es que también ya el versículo 2 habla de no seguir la opinión de la mayoría. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. La Biblia nos está advirtiendo contra el peligro de dejarnos llevar por la opinión de la mayoría o la presión de grupo. No debemos ser como ovejas que siguen al resto cuando estos van directo al barranco. Proverbios capítulo 1, verso 10 pone el ejemplo. También Proverbios capítulo 4, verso 14 en adelante. Hay un dicho muy popular aquí en España
Y alguna vez mis padres me lo han dicho. O sea, si tu amigo se va a tirar por un barranco, tú te tiras, ¿no? Tú le sigues. Y es verdad, a veces nos dejamos guiar por la opinión de la mayoría. No, es que lo ha dicho esta persona y esta persona tiene un alto cargo, esta persona es importante, sí, pero a lo mejor se equivoca. No seguir la opinión de la mayoría. Y más cuando esa mayoría está haciendo las cosas mal. Y más cuando tú sabes que lo que dice la mayoría es mentira. Todo lo que te estoy diciendo, llévalo a la situación actual, a tu vida. Todo lo que te estoy diciendo, llévalo a la situación actual de tu país, por ejemplo. Cada una de estas partes yo las llevo a mi vida, pero la llevo también a cómo está España y me echo las manos a la cabeza, porque es verdad lo que dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 3. Dios advierte que no se haga diferencia con el pobre en el juicio, es decir, que habla de no discriminar al pobre en el juicio. Versículo 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Y mira lo que dice el versículo 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Es decir, no se debe hacer acepción de personas en el juicio, tanto pobres como ricos, a ellos se les debe juzgar por igual. Llévalo a tu vida personal, llévalo a la situación actual de tu país. ¿Cuánta discriminación hay, verdad? Al pobre en el juicio. El versículo 7, dejando de lado el versículo 4 y 5, la palabra es clara y nos enseña que debemos hablar con la verdad. Si hablamos con la verdad, debemos alejarnos de la mentira. Es así de sencillo. De palabra de mentira te alejarás, dice el versículo 7. Esta ley no se había mencionado directamente, pero es el mismo principio que aplican las leyes que hablan en contra del falso testimonio. Hay falsos testimonios, hay testimonios que son verdaderos. Hay culturas en las que es común la mentira, pero esto ciertamente no debe ser la costumbre entre el pueblo de Dios. Nosotros debemos vivir según las reglas del reino de Dios, no del mundo. No, pero es que la palabra de Dios también dice que hay que obedecer a las autoridades. Sí, pero las autoridades, si hacen las cosas mal, ¿tú les vas a obedecer? Porque la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades si las autoridades hacen bien. Si las autoridades están haciendo las cosas mal, están en pecado, tú no puedes obedecer a esa autoridad, aunque sea autoridad esa persona. Si tú sabes, por ejemplo, que una autoridad tiene vicios, tú no vas a obedecer lo que te dice esa autoridad, porque esa autoridad está en pecado. ¿Qué enseñanza te puede dar una persona que está haciendo las cosas mal? Así que no puedes obedecer. Yo no obedecería a una autoridad que tiene pecados. No obedecería a una autoridad que está haciendo las cosas mal. Imagínate que una autoridad, vamos a ponerle un pastor, vamos a ponerle un presidente de gobierno, vamos a ponerle un rey, incita al pueblo a hacer mal, a pecar. ¿Tú qué harías? Esto lo hizo el rey Acab y su esposa Jezabel. Incitaban al pueblo a servir a otros dioses. Permitieron la idolatría. Y así muchos reyes en el Antiguo Testamento. ¿Tú harías eso? Si alguien te incita a robar, un pastor, un presidente de gobierno, un rey, una autoridad, un líder político, ¿obedecerías? Hay culturas, como te decía, en las que es común la mentira y hacer este tipo de cosas. Pero mira lo que dice la carta de Efesios, en el capítulo 4, versículo 22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está mencionando Pablo la razón principal por la que uno debe hablar la verdad. ¿Cuál es? Somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo. Y si yo estoy hablando mentira a una parte del cuerpo, no me estoy beneficiando. Porque todos somos un equipo, todos estamos en el cuerpo. Si yo soy, por ejemplo, para hacerlo más práctico, el dedo de la mano izquierda, el índice, y estoy hablando mal del dedo de la mano derecha, el pulgar, ¿qué beneficio hay? Si somos un cuerpo, me estoy haciendo daño a mí mismo. Las mentiras dañan al cuerpo, las mentiras dañan las relaciones, las mentiras provocan desconfianza, división, porque a eso ha venido Satanás, a dividir. Qué curioso, Satanás viene a restar y a dividir, pero Dios viene a sumar y a multiplicar. Saludos a todos los profesores de matemáticas que nos estáis escuchando. Esta es la razón principal por la que uno debe hablar la verdad, porque tú y yo somos miembros de los unos de los otros. Los unos y los otros debemos convivir juntos. Tú y yo debemos estar unidos en equipo. La segunda parte del versículo 7 habla de no hacer daño al inocente. No matarás al inocente y justo, porque yo justificaré al impío. Yo no justificaré al impío. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No hacer daño al inocente. Y ahora mismo me froto las manos porque este es un mensaje para todos esos cristianos y no cristianos que estáis a favor del aborto. Un tema que en Radio Solidaria mencionamos. No hacer daño al inocente. Los que están a favor del aborto, los que votan partidos donde su ley está a favor del aborto, sea de derecha o de izquierda, porque antes podía entender que la izquierda estuviera a favor del aborto, pero es que ahora hay partidos de derechas que supuestamente están a favor de la familia, que también quieren legalizar el aborto. Para todas esas personas que votan partidos así, la palabra de Dios dice: no matarás al inocente y justo, porque yo no voy a justificar al impío. La palabra que se traduce como matar en hebreo es haraj, que también significa destruir, y Dios no tolera que se haga mal e injusticia, en especial al justo. Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Proverbios capítulo 17, verso 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo. El que mata al inocente. Dios lo va a condenar también. Para Dios es abominación. Así que todos los que estáis a favor del aborto, por poner un ejemplo, o a favor de la eutanasia, Dios va a hacer justicia. Y a lo mejor tú no sabes que has votado un partido que tiene entre sus leyes el aborto. Háztelo mirar para posibles elecciones que haya en tu país, porque si no eres parte tú también, eres cómplice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Si tú sabes que la palabra de Dios te dice que no hay que matar al inocente, al justo, entonces lo que vas a decidir, sea para bien o sea para mal, va a traer sus consecuencias. Y Dios va a hacer justicia.
El versículo 8 habla ya de no recibir regalos que nos comprometan. Así como los jueces no deben recibir presentes para no desviar su corazón, de forma similar todos debemos de tener cuidado con los regalos de la gente que nos da. Esos regalos ya pueden comprometernos. Versículo 8, Éxodo capítulo 23. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Está hablando de corrupción, de recibir regalos, presentes en juicios. Dice que pervierte las palabras de los justos. Claro, imagínate. Ejemplo sencillo. Hay un juez que recibe, vamos a decir, los sobornos. Recibe un sobrecito con $10.000, 10.000 euros, de parte de uno de los condenados o de parte de uno de los abogados que va a defender a uno de los condenados. Obviamente, no todos, pero hay muchos que se dejan sobornar. Y el juicio que hace no es justo. Claro, has recibido $10.000, ya estás condicionado. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas, es decir, el regalo, el presente, corrompe el corazón. Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. Sobornos. Te voy a poner otro ejemplo. Aquí en España, el deporte rey es el fútbol. Y hemos visto imágenes de árbitros saliendo de los estadios de fútbol con bolsitas, con el escudo de ciertos equipos. No los voy a mencionar, pero bueno, las imágenes están ahí. O sea, un árbitro recibiendo regalos de un equipo. Uno puede decir, bueno, no hay que ser alarmista, no hay que ser radical, ¿no? Pero es que si tú ves un árbitro, por ejemplo, salir de un estadio con una bolsa del escudo de ese equipo que está en ese estadio, el local, uno se puede echar las manos a la cabeza y decir, oye, puede que sea un regalo, pero puede que ese árbitro haya tenido un trato de favor o ese equipo haya tenido un trato de favor por ese árbitro. Y uno puede pensarlo. Te he puesto un ejemplo práctico, sencillo, para que lo entiendas, ¿no? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. No recibir regalos que nos comprometan. Y por último, el versículo 9 habla de tener consideración hacia el extranjero. Ya hemos hablado de esto hace unas semanas atrás. Dios advierte que no pasará por alto cuando alguien se aproveche de la vulnerabilidad de un extranjero, como hemos visto en el capítulo anterior. Versículo 9. Y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Los israelitas se podían identificar con los padecimientos de los extranjeros. Ellos estuvieron en una posición de esclavitud, de esclavo, cuando vivieron en Egipto. La próxima semana continuaremos con este capítulo 23, hablando de la segunda parte del versículo 10 al 33, que habla de leyes del tiempo. Habla también del ángel del Señor. Habla del reposo de la tierra, del día de reposo, habla de los sacrificios. Tema interesante la segunda parte de Éxodo capítulo 23. Hoy queríamos hablar del juicio personal, del juicio justo, de no admitir rumores, de no dar falso testimonio. Hoy queríamos hablar de no seguir la opinión de la mayoría, de no discriminar al pobre en el juicio, de hablar la verdad, de no hacer daño al inocente, de no recibir sobornos, regalos que nos comprometan, de tener en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, al extranjero, de velar por su seguridad, de velar por ellos. Interesante, ¿verdad? Este pasaje 23 del libro de Éxodo. Versículos sencillos, del 1 al 9. Queremos saber tu opinión, queremos que nos dejes tus comentarios. ¿En algo me he equivocado? Seguramente. Te invito a que me corrijas
con amor y a que des tu punto de vista, a que des tu opinión. Y por supuesto, comparte este mensaje.